12 de octubre de 1969, cuando Fidel dijo que hablaba en nombre de los niños que no tenían pan en el mundo y cerró diciendo: digamos adiós a las armas y consagrémonos al desarrollo. Y esa misma noche, en Lexington y 38, que es la dirección de la misión de Cuba en Nueva York, recibió a los patriotas puertorriqueños que estaban allí, una maravilla, aquello: Lolita Lebrón, Cáncer Miranda, Irving Flores, Oscar Collazo. ¡Qué maravilla! Los que tuvimos el privilegio de estar allí, realmente no podemos olvidar nunca ese discurso de Fidel, que fue interrumpido 27 veces, y la primera vez fue hablando de Palestina. Quiere decir que, por eso, por derecho propio, está aquí en Naciones Unidas, la sede de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, ese hermoso Fidel Castro, que, bueno, por supuesto, tiene el récord de haber lanzado un discurso el más largo de toda la historia allí en la ONU. Le damos la bienvenida a todos, algunos que han trabajado en Naciones Unidas, como Alberto de Pérez, tantos años, el presidente de los trasplantados de corazón de Cuba, Roberto Rodríguez, este pinareño que vive con un corazón de un guantanamero, que estuvo con nosotros el viernes pasado en la presentación del calendario y está aquí ahora. Aquí tenemos al doctor Eduardo Rivas Estano, tenemos como a Osvaldo Martínez, la gente no sabe el segundo apellido, pero ahora me lo he aprendido en PG, porque tiene un espacio en Radio Habana Cuba cada semana que se ha titulado Fidel y la economía mundial. Cuando quieran oír a Osvaldo Martínez, recordando el legado de Fidel en el plano de la economía mundial, pueden oírlo. Igual que a la nieta de Pedro Albizu Campos, la abogada Rosa Meneses, que tiene un lindo programa también en Radio Habana Cuba, Las dos alas del pájaro. Linda, nos hizo una llamada telefónica el 21 de septiembre, al otro día de la Huracán María, sin luz, un reporte maravilloso sobre la catástrofe tremenda que ocurre y todavía se va a prolongar en Puerto Rico. A todos les damos la bienvenida. Y bueno, Katiuska Blanco, muchas personas le dicen que es la biógrafa de Fidel. Yo la conocí cuando era una periodista de Juventud Rebelde que hizo un artículo sobre Guayasamín, y resulta que por esa vía Fidel Castro se enteró, le gustó el artículo de Katiuska Blanco y a partir de ahí, no quiero vestir, creo que se hizo esa relación. Toda la historia, como decía Guayasamín, tiene magia. Por eso aquí tenemos un periodista que estuvo en la cumbre del Río, Pedro Otero Cabaña, que le dije: tienes que ir porque tú tuviste el privilegio de estar con Fidel allí, y las palabras de Fidel en Río tremenda repercusión tienen ahora, sobre todo cuando tenemos un presidente en Estados Unidos que no cree en el cambio climático. Claro, también estuvo Osvaldo allí y otras personas que estamos aquí, que hemos sido y somos periodistas. Pero vamos hoy a escuchar a Katiuska, que nos diga. Ella tiene muchas cosas que contar. Ha contado algunas tremendamente fuertes, por ejemplo, para mí, como fue el día en que Fidel se enfermó, el 26 de julio del 2006, porque ella fue testigo de todo eso, de los dos discursos de Fidel ese mismo día. Tiene recuerdos tremendos, yo se lo he escuchado en otro momento. Pero aquí estamos en este momento para también después hacer cualquier pregunta. Tenemos un fundador de Radio Habana Cuba, el ingeniero Enrique Gay Carbó, que dice que él 15 días antes de Playa Girón dio el lugar por donde venía el desembarco y que eso le ahorró muchas vidas en Cuba. Y eso lo conversó con José Ramón Fernández el pasado viernes. Vean ustedes qué maravillosa historia tenemos aquí
y si alguno se enferma del corazón, ahí tenemos al doctor Eduardo Rivas Están, presidente de la Sociedad de Cardiología de Cuba, un hombre extraordinario. El otro día no fuiste a la presentación del calendario, que perdiste la parte en que Fernández habló de la misión que Fidel le confió de hablar con Saddam Hussein, y él habló de los médicos que estaban en Irak. No mencionó el nombre de Álvarez Cámara ni el tuyo, pero mencionó los médicos, y yo enseguida pensé en Eduardo Rivas y en Álvarez Cámara, que también estuvo ahí. Así que bueno, estamos llenos de historia, y como es prohibido olvidar, aquí estamos para oír a esta joven, inteligente, muy modesta, Carmen Correa. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, muy agradecida porque en un día de lluvia bastante pesado para llegarse hasta aquí, estén todos presentes esta tarde. Agradecer a Pedro, que siempre es muy gentil cuando habla de todos y de mí. Y bueno, pensar en que antes de llegar a esta tarde aquí a ustedes, siempre conversé un ratito con Pedro y con Fermín, y por supuesto agradecer a la ANU también la invitación. Y estábamos hablando y yo le decía que yo puedo referirme en general, ¿no?, al tema de Fidel periodista, pero que sería muy bueno que los presentes también hagan preguntas en general de cualquier cosa que quieran conocer, y que, bueno, espero yo poder responderles, ¿no? En el caso del tema que ocupa hoy, en el homenaje al comandante, que es su ejercicio de periodismo, yo siempre he dicho que para Fidel ser periodista no era ejercer una profesión, ni un oficio, era un respirar, y era como un espíritu de vida. En todos los momentos de su larga trayectoria, Fidel ejerció el periodismo. Incluso cuando comenzaba en la universidad, los primeros tiempos, ya empezó a tener la intención de expresarse públicamente. Realmente él tuvo una influencia muy grande por el desarrollo de la radio en Cuba para esos años, y por supuesto del hombre que fue un suceso cuando ya Fidel estaba 47-48, en los años, el segundo o tercer año de la carrera de la universidad, estaba el suceso que era Chivas, que trajo consigo una reflexión en Fidel del alcance, las posibilidades, la influencia que los medios de difusión, que los medios de información podían ejercer para, en definitiva, llevar adelante un cambio revolucionario en Cuba. Él tuvo siempre esa certeza, es decir, esa seguridad. No era hacer periodismo o escribir o radiar o televisar por hacerlo, sino que siempre tuvo el afán de alcanzar a partir de esos medios los propósitos revolucionarios que siempre tuvo. Y bueno, ejerció de una manera hasta, pudiéramos decir, como novedosa, arriesgada, como alguien puede no imaginar a Fidel montado en una avioneta, alquilando un aparatico para poder, de fotografía, para poder tirar con Chenap Piña y con otros compañeros, alquilando para sobrevolar la finca, por ejemplo, las fincas que Carlos Prior, que entonces era presidente en Cuba, para demostrar que trabajaban en esa finca personas pudiéramos decir que eran empleados del Estado o de la esfera pública en el país, sin embargo eran de alguna manera llevados a un lugar de índole privada para trabajar. Era el caso de las fincas que Prior tenía en aquel momento en las afueras de La Habana y en otros lugares de Cuba. Además de que ya para ese entonces también, cuando esas denuncias, por ejemplo, ese trabajo de investigación periodística que Fidel hace en
un momento determinado ya también se había dado el último aldabonazo de Chivas, donde ustedes saben que finalmente Chivas se suicida porque no tiene consigo las pruebas que le habían prometido de unas fincas en Guatemala, de unas escrituras. Entonces Fidel quiere sostener que no hay que ir tan lejos para probar que Carlos Prío es corrupto, y entonces por eso hace todo ese trabajo de sobrevolar las fincas en una avioneta, pagaban un dinero por ese sobrevuelo, y bueno, ya después, poco tiempo después, cuando se da el golpe, bueno, él publica las denuncias prácticamente unos días previos antes del golpe de estado de Batista, y hace algo que también es muy propio de los periodistas, que es reservar información y reservar las pruebas. Es decir, él guarda los rollos, él no va a conocer que tiene pruebas filmadas de esa situación, y estaba esperando evidentemente que se le impugnara para entonces publicar el otro material. Lo que sucede es que Batista da el golpe y entonces ya esa parte del trabajo no es necesaria, ¿no? Porque ya las cosas toman otro curso. Quería decirles en general también que durante todos los tiempos que estuvo, desde que asaltó en Moncada, bueno, el periodo previo sí fue un periodo, podríamos decir, un poco más silencioso, porque Fidel no quería originar o levantar sospechas que hicieran que a él lo detuvieran y se malograra todo lo que estaba haciendo. Pero ya después de que llega al Moncada y asalta en Moncada y después lo detienen, todo el proceso posterior, Fidel siempre está ejerciendo el periodismo. Desde la propia cárcel empieza a escribir, empieza a preparar ese alegato de autodefensa, que se puede considerar una pieza también para la difusión, que es el alegato a la historia de Nelson Vera, que quiero comentarles también que no fue la primera autodefensa de Fidel. Fidel se autodefiende por primera vez en 1950, si no me equivoco, casi acabado de graduar en lo que antiguamente eran Las Villas, hoy Villa Clara, ante el Tribunal de Urgencia de Santa Clara. Y entonces ahí se inspira en el Yo Acuso de Emile Zola y en sucesos que habían tenido lugar en Francia y que eran hitos en la jurisprudencia a escala mundial. Él se inspira en eso y hace su alegato de autodefensa en Santa Clara. Luego, en la historia de Nelson Vera es uno de los primeros trabajos que yo considero que son pensados evidentemente para librar la batalla pública. Tengo que decirles que anteriormente siempre Fidel tuvo un concepto, incluso en el ejercicio no ya del periodismo, sino de la abogacía, de lo público, de la importancia de la difusión. Y por ejemplo, él cuando se conoce mucho aquí que él defendió a los pobladores de lo que hoy es el área que ocupa la Plaza de la Revolución, que antiguamente era en el barrio La Pelusa, que es conocido como La Timba, toda esa zona. Querían despojar a los habitantes de ese lugar de los terrenos, de las casas, las iban a hacer destruidas y no les pagaban ni indemnización, o lo que les pagaban era muy poco. Y entonces Fidel siempre decía, y lo repite a lo largo de los años en que él hizo sus remembranzas, ¿no?, que él muchas veces pensaba que se iba a ser más efectivo en lugar de llevar adelante un juicio por la forma normal. Él lo que hacía era un gran escándalo público, llevaba los problemas, las causas, las denunciaba públicamente en las emisoras de radio. Fidel iba mucho en una época determinada a una estación de radio que se llamaba Radio Álvarez. Pedro sí debe saberse la historia bien. Y después, bueno, la radio también con Guido Alcínclan, en la COCO, fueron lugares donde él, y bueno, por supuesto, la obra esta famosa de la CNQ, que también tuvo a ponentes como Fidel y también a personas de la ortodoxia como Pastorita Núñez y otros que eran elegidos para hacer los discursos cuando ellos estaban en campaña. Entonces, por ejemplo, desde Moncada mismo les decía, con la historia de Nelson Vera, y ya después él está perennemente haciendo denuncias, escribe para Bohemia muchos trabajos. Ya después de que está en Isla de Pino también hace todo lo posible por comunicarse con el sector que ha quedado fuera de la cárcel.
y siempre sobre la base de escribir, de preparar sus trabajos de forma que tengan un estilo que tenga una amplia difusión. Considero que con el paso de los años, por ejemplo, en los primeros tiempos uno percibe que Fidel todavía está muy marcado por la preparación en licenciatura en Derecho, utiliza muchas frases en latín. Con el paso de los años, en la medida que va profundizando o siendo cada vez más agudo en el análisis de todos los acontecimientos, va también Fidel asumiendo un lenguaje cada vez más sencillo, no menos profundo, todo lo contrario, más profundo, pero más sencillo, más de posible comprensión para las grandes mayorías. Y en eso me recuerda, yo siempre lo he dicho, a Hemingway, porque Hemingway era un hombre que nadie podría imaginar la cantidad de trabajo que había detrás de cada escrito suyo, porque tenían esa apariencia de simpleza que es la sencillez, pero que no dejan de ser discursos muy complejos, muy bien elaborados, muy trabajados. Y entonces, por ejemplo, toda la etapa que Fidel está dentro de la prisión es trabajando en ese sentido, y luego en México empieza a publicar, incluso publica en la imprenta de los Vanegas, que es una imprenta famosa en México, porque la historia es así como dice Pedro, que tiene magia, y es esa imprenta, la hoja de Vanegas, la primera que vienen desde el siglo XIX defendiendo la causa de Cuba, y que fueron los que, por ejemplo, primero publicaron los grabados de José Guadalupe Posada con la Catrina, que luego, en los años 20 del siglo siguiente, Diego Rivera hace todavía más importante para la cultura mexicana, y bueno, eso ha llegado hasta nuestros días con los desfiles de las Catrinas. La Catrina de José Guadalupe Posada se publica en esa imprenta, donde mismo después se publican los manifiestos unidos del movimiento 26 de julio. Ahí todavía hay recuerdos de la familia que dicen que Fidel hasta último minuto, al pie de la imprenta, revisando las pruebas de plana, que era algo que Fidel hacía desde entonces y que hizo hasta el último día de su vida. Yo les puedo asegurar que todos los libros que Fidel escribió o revisó o se publicaron bajo su impronta el día antes de que eso pasara, o unas horas antes apenas de que la copia digital ya preparada, por ejemplo, en los últimos años en InDesign, pasara a la imprenta, Fidel estaba haciendo cambios, precisiones, modificaciones para que su trabajo fuera más claro, más exacto, más preciso, que abarcara un área mayor de lo que las personas podrían decir en las palabras, y así. Y les decía esto desde la etapa de México, pero después también en la Sierra Maestra. Es impresionante cómo Fidel está librando la guerra y al mismo tiempo está ejerciendo el periodismo con todas las partes que empieza, sobre todo ya en la etapa del año 1958, cuando Fidel empieza a publicar, después de que el Che creara la emisora y creara el periódico. Bueno, como Fidel empieza a publicar los partes de guerra, pero si ustedes leen esos partes de guerra se darán cuenta que son en algunos casos crónicas, en otros casos son reportajes, en otros casos son materiales analíticos, como lo que Fidel publica en Radio Rebelde después de la huelga del 9 de abril, cuando analiza la situación, que fue una situación adversa para el movimiento revolucionario en Cuba. Lo que Fidel hace es prácticamente un ensayo en lo que dice por Radio Rebelde. Y, por ejemplo, en momentos tan críticos como el momento en que hay 10.000 soldados de la tiranía abalanzándose contra la Sierra Maestra, y ellos apenas son en ese momento 180 hombres, cómo Fidel describe la batalla de las Mercedes, la primera, no la del cierre, sino la del comienzo de la ofensiva, que ustedes saben que se llamaba FF, fin de Fidel, la ofensiva de Batista contra las montañas. Cómo él, al escribir de la batalla de las Mercedes, Fidel habla de las características del pueblito de las Mercedes, cuál es su composición demográfica, de qué aspectos o ramas de la economía se valen los pobladores para subsistir, cuáles son las características climáticas, de qué están construidas las casas. Es decir, Fidel hace toda una descripción, y entonces uno se pone a pensar, bueno, en el medio de la situación crítica
de la situación de sobresalto, porque eran muy pocos hombres. Después Fidel empieza a reagrupar las fuerzas, no consigue traer a Raúl porque Raúl ya está muy lejos, está en el segundo frente, pero sí reagrupa las fuerzas de Camilo que estaban en el llano, las fuerzas de Almeida que habían ya partido a fundar el tercer frente, y entonces ellos se reagrupan y bueno, puede contar con comandantes como Camilo, el Che, para esa ofensiva, con el comandante Andrés Cuevas, ya iba a decir Torres Cuevas porque siempre me viene a la mente Eduardo Torres Cuevas, nuestro ilustre profesor de historia. Andrés Cuevas, el comandante, que yo le hago un homenaje hoy también a los compañeros de Fidel, hombres como Ramón Paz Borroto, como el otro compañero que es de apellido Valiente, y que siempre cuando pienso en él me acuerdo de Angelito Valiente, que hizo la controversia con el indio Naborí. En un ratico me acordaré del nombre de ese compañero que cayó en las montañas y que era, después de Camilo Cienfuegos, que era el primer hombre que disparaba de pie en la guerrilla, este otro compañero también, y fue un hombre excepcional, un valiente, que fue decisiva su contribución en esa primera batalla de las Mercedes, que Fidel describe en ese trabajo excepcional, que es un trabajo también para mí periodístico. Y bueno, después cuando triunfa la revolución, ¿qué podemos decir? Fidel estaba todo el tiempo ejerciendo el periodismo, la abogacía, la jurisprudencia, pero también ejerciendo como maestro, porque creo que fue maestro de multitudes. Es decir, que él es un hombre que yo considero que es multidimensional en el ejercicio de muchos, pudiéramos decir investigador, difusor, historiador, porque cuando uno toma, yo siempre digo, se debiera publicar algo que fuera la historia de Cuba contada por Fidel, con 3 o 4 discursos que son excepcionales, recuentos históricos de dónde venimos, hacia dónde podemos ir, que son el centenario del 68, el centenario de la protesta de Baraguá y el centenario, si no me equivoco, no recuerdo ahora si el natalicio o la muerte del mayor Ignacio Agramonte. Esos 3 discursos son la historia de Cuba contada por Fidel, y de una forma maravillosa, porque Fidel, yo siempre pienso que tenía el ritmo de trabajo de Balzac. Yo creo que él se tiene que haber influido por la biografía que Stefan Zweig escribió de Balzac, que él la leyó en la cárcel, y que en esa tuvo que saber que Balzac trabajaba mucho de noche y después revisaba por el día. Es decir, escribía en las noches, toda la noche, y después lo que hacía en la noche lo pulía en la mañana. Y los ritmos de trabajo de Fidel eran muchos nocturnos, muy parecidos a los de Balzac. Y el espíritu de Balzac, de la precisión de la línea, de la exactitud en los datos, todo eso, yo creo que influyó mucho en Fidel. Y la otra cuestión que creo es que él era una persona también muy influido por toda la literatura también de Hemingway, le encantaba Hemingway. En el análisis psicológico, por ejemplo, él dice que Hemingway le mostró a él cómo era la psicología de los hombres en la guerrilla, porque Hemingway escribe en el libro ¿Por quién doblan las campanas? Él hace el análisis de cómo piensa el hombre que está en la resistencia, en la retaguardia, en una guerra. Y entonces, bueno, todos estos temas que yo considero que son excepcionales, acercamientos también que él hizo a la vida cotidiana de las personas a lo largo de toda su vida, y que al final ustedes saben que él terminó diciendo que él era un soldado de las ideas. Yo creo que siguió siendo comandante de las ideas, y que hasta el último día de su vida estuvo ejerciendo específicamente el periodismo con sus reflexiones. Y desde la época de la prisión, él había escrito algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y que creo que es una verdad muy grande, que él decía que estudiar es luchar, escribir, después lo dijo en sus reflexiones, escribir es luchar, porque es crear conciencia. Nada puede avanzarse en la lucha de la humanidad por un mundo mejor, más justo, menos que destierre la injusticia,
un mundo que sea menos cruento, menos injusto, menos desolador como el que estamos viviendo ahora mismo, que uno siente como que la incertidumbre cala en las personas. Cada vez que hay personas que me han dicho, yo estoy dejando de ver las noticias con tal de no abrumarse o agobiarse tanto, pero yo le digo, no verás las noticias, pero el mundo y la política te van a tocar a la puerta todos los días. Como decía Fidel en su intervención en el Congreso del partido, su última aparición, menos la del día del cumpleaños, pudiéramos decir, para convocarnos hablando y haciéndonos reflexionar, decía, discúlpenme, ustedes dirán dónde está la política en todo esto, discúlpenme, la política está aquí. Y entonces, bueno, eso es en sentido general. Pienso que fue una persona también muy convencido, ya por lo menos el que yo conocí, que incluía a todos los Fideles, ¿no? El Fidel del final, el Fidel del recuento, estaba muy convencido de que su palabra pesaba, de que sus ideas eran tenidas en cuenta. Yo pienso que incluso a nivel global, mi opinión muy personal, que primera vez que la comparto, pero yo creo que en la posición de Rusia y China, de no dejar que las cosas en Siria terminaran como en Libia, hay una lectura de las cosas que Fidel escribió. Es mi opinión muy personal. Y entonces, bueno, creo que con eso quería concluir esta parte. Creo que sería bueno que ustedes me preguntaran de las cosas que quieran conocer, que quieran saber, que tengan curiosidad y que no sea yo sola hablando aquí. Eso por supuesto es apretado, porque Fidel es un océano. El Che Bolívar miró hacia la derecha y vio el busto de Artigas, ese caballero. El busto de Artigas está ahí en Plátano Alto, ¿qué le parece? Y él se quedó impresionado. Y yo le hablé de una Isabel que está ahí y que es uruguaya. Y le hablé también y oímos a Mario Benedetti y oímos a Desalambrar. Y ahora él va a ir el sábado, que es mañana, que es el 70 cumpleaños de Vicente Fernández, en el Centro Hispanoamericano del Malecón, donde va a estar Silvio Rodríguez y también Franco Fernández. Mira qué maravilla, todas esas personas en Cuba, esta Cuba, que bueno, no es casual, vamos a estar siempre recordando a Fidel. Y ahora que habló eso con Rodríguez, yo me acordé de Renato Gresa, que murió no hace mucho. Estuvimos muchas veces con Fidel en televisión, y yo me acuerdo que Renato no pudo hacer ni una sola pregunta. Yo aproveché y le dije, pero ¿qué pasa? Que Fidel era impresionante. Con Héctor Rodríguez, en Hoy Mismo, una noche como a las 7 horas, terminó Fidel y le dijo, ¿dónde está tu baño? Le dijo a Héctor, porque estaba 7 horas, una cosa impresionante. Era algo impresionante, Fidel. Y así lo vimos en todas partes. Y además, yo puedo recordar muchas veces, Fidel era con la prensa muy exigente. Muy exigente. No se le podían hacer preguntas tontas, ni de ocasión. Y algunos periodistas lamentablemente incurrían en esos errores, y entonces Fidel era muy selectivo. Tenía una famosa entrevista en Sevilla a Fidel, y yo no quise entrevistar a Fidel. Lo que pasa es que otra persona lo quiso entrevistar y él decidió hablar conmigo, igual que en Nueva York, porque era un hombre extraordinariamente inteligente, y había que, para poder dialogar con él y entrevistarlo, había que, y yo lo entrevisté también en el colegio electoral, aquí donde él votaba, el elector número 113. Él decía que era un hombre extraordinario, pero además preguntaba siempre